Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de la materia de antropología social. Vamos a estar abordando todo lo relacionado a la antropología económica, a las cuestiones de desigualdad, de pobreza, de marginación, qué influye para la conducta de estos seres humanos, qué factores sociales y desde el punto de vista del enfoque antropológico vamos a darnos cuenta de la influencia del medio, esta cualidad que otorga la capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder de alguien o de algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad. ¿De qué manera la desigualdad y la marginación social, la desigualdad dentro de lo que es el hecho de no tratar de la misma manera a todas las personas que integran una comunidad? ¿De qué manera se da la organización económica, estas formas de organización que se definen como las distintas maneras en que los seres humanos han organizado a la sociedad para desarrollar, para resolver los problemas económicos? Es decir, la satisfacción de las necesidades ilimitadas con los recursos limitados que tienen a su alcance. Dentro de la organización social, chicos, este grupo de personas que interactúan entre sí quiere decir que unos entre otros, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. Dentro de uno de los temas a desarrollar en esta cuestión de la antropología económica viene el subtema del sistema de parentesco. Este sistema terminológico, este conjunto de palabras empleadas en idiomas, en culturas específicas para describir o para denominar las relaciones específicas entre parientes, de qué manera se da el patriarcado, el matriarcado, de qué manera dentro de las sociedades actuales está muy marcada la relación de los parientes consanguíneos, la manera que se da, ¿sí?, entre estas relaciones entre padres y hijos, entre abuelos y nietos, entre sobrinos y tíos, de qué manera se dan estas relaciones en cuanto a la socialización, en cuanto al parentesco, cuando existen esos familiares de forma política, ¿verdad? En cuestión de los suegros, los consuegros, todas estas relaciones sociales y de qué manera las sociedades en distintas partes del mundo emplean más o menos los mismos patrones terminológicos en cuanto al parentesco se refiere. El área de la antropología política estudia los tipos de gobierno partiendo del principio de estos y su estructura de la sociedad civil. Dentro de la organización política, la organización y el control social, el término se puede aplicar a los gobiernos, a las organizaciones del sector privado y a grupos, así como a los individuos. Las políticas, chicos, pueden ser entendidas como mecanismos políticos, administrativos, financieros y administrativos dispuestos para alcanzar los objetivos explícitos. El control social es el conjunto de estas prácticas desarrolladas, estas actitudes, estos valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Dentro del término de las antropologías que hemos venido describiendo a lo largo de cada una de nuestras sesiones, engloba la antropología cognitiva y simbólica. Dentro de esta antropología hay dos grandes líneas de investigación. Primeramente, la que gira en torno a los significados, la importancia del significante en todo acto de comunicación. Sin comunicación no existirían sociedades, es lo que nos limita, nos delimita dentro de las relaciones sociales de los grupos e individualmente hablando. Dentro de lo que se pretende conocer, qué se pretende aprender, cómo se organizan los significados, de qué manera se centra en el estudio de los significados de los símbolos, ¿sí?, su contenido, su lógica, su estructura. Nos estamos refiriendo al estructuralismo y al postestructuralismo dentro del significado, ¿verdad?, de toda esta terminología que viene a decir que el significado no está en lo concreto, sino en los elementos que forman el significado. Posteriormente, la que estudia las funciones del símbolo, las funciones sociales, políticas, religiosas. Por ejemplo,
Cuando alguien emplea un lenguaje que el resto de las personas no entienden. Esto transmite superioridad. Esta rama comprende una dimensión instrumental y unas formas de organización o dominación. ¿De qué manera se dan las creencias, los tipos de cultos? ¿De qué manera se da la adoración, que es el culto que únicamente se le rinde a Dios en sus tres personas divinas? Hablándose del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué manera se da la veneración? ¿De qué manera le rendimos a los santos esa veneración o culto que le damos a la Virgen María, verdad? ¿De qué manera va englobado esta antropología aplicada, esta antropología económica, esta antropología política, esta antropología del culto, del parentesco, y que es importante conocer, ¿verdad?, todas las relaciones que llevamos como individuos, como grupos, y sobre todo dentro de estos últimos temas, ¿verdad? El hablar, como decíamos al principio de esta sesión, de esta introducción de manera general, de qué manera la desigualdad es importante en el último tema dentro de la marginación social, de manera que es el hecho de no tratar de la misma manera, ¿verdad?, a las personas que integran una comunidad. Puede ser económica, cuando todos los individuos no pueden acceder a los mismos recursos. Por ejemplo, cuando dos hombres mantienen una pelea, uno de ellos es rico, contrata a un buen abogado que lo libra de la cárcel, el otro es más pobre y no tiene un abogado tan bueno como el del otro porque va a ir a la cárcel, ¿verdad? Es importante también la cuestión de la desigualdad racial, la cuestión de la desigualdad religiosa. En lo racial, cuando un mismo grupo étnico se considera superior a otro, ¿de qué manera se da la religiosidad? Cuando existe instalada una religión dominante y las otras son minorías. Existe una cantidad, ¿verdad?, extensa en cuanto a religiones se refiere, en cuanto a cultos, en cuanto a rituales. Y también esta exclusión y esta marginación que se da en el ámbito del género, cuando a las mujeres no se les proporciona, ¿verdad?, con la misma facilidad que a los hombres. Esta desigualdad está generada por prejuicios que se alimentan de la ignorancia y que van enfocados a ciertos aspectos de las personas considerándolas malas. Por ejemplo, al decir una persona oscura, ¿verdad?, al colocarle esa desigualdad y relacionarla en aquella época de los esclavos, de qué manera es necesario romper con estereotipos, con estigmas, con todas estas cuestiones que permiten la desigualdad. Es necesario una recapitulación, ¿verdad?, ese replanteo de cada uno de estos enfoques, este replanteo en cuanto, por ejemplo, el color negro se asocia a la muerte y de qué manera el blanco a todas las cuestiones de los fantasmas. Hay que saber que las razas no existen, son variedades étnicas con diferenciaciones anatómicas adaptadas, ¿verdad?, a distintas sociedades, a distintos climas. De qué manera la marginación es la consecuencia de la desigualdad y afecta apartando socialmente, ¿verdad?, a los que son iguales de un grupo mayoritario. ¿Sí? ¿De qué manera podemos entender quién es una persona marginada? ¿De qué manera se estudia la antropología de la pobreza? ¿Cómo se le llama